Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Soy Alfonso Bernal, Isidro Alfonso Bernal Moncada. En esta ocasión voy a presentarle esta grabación de la tarea 3 del componente práctico de la práctica simulada que se propuso. Lo primero que se requería era justamente formular varios objetivos, el objetivo general y los específicos. Aquí se plantean. El primero de ellos en general, básicamente la aplicación de los procedimientos de diagnóstico y validación para modelos de regresión lineal múltiple en el conjunto de datos que se nos dio y que está relacionado con la aplicación de viajes en automóvil. Se plantean tres objetivos específicos. El primero, construir el modelo de regresión lineal múltiple, justamente para la calificación del viaje a partir de otras de las variables del conjunto de datos que se dio. Examinar los resultados obtenidos para los coeficientes del modelo, identificar la significancia estadística y la influencia entre la explicación eh, de la variable relacionada con la calificación de viaje, y por último pues explicar los problemas en los supuestos clásicos del modelo y plantear como algunas soluciones por allí eh, que se puedan dar. Inicialmente pues esto ya se conoce de la eh, tarea anterior, básicamente la base de datos que tiene que ver con los precios allí de estos viajes y otras variables allí que podemos obtener. Son 1000 registros por 10 columnas o 10, digamos, atributos. Dentro de esos encontramos 6 que tienen que ver con la parte numérica y básicamente allí 4 que tienen que ver con variables categóricas. En este caso, pues es importante resaltar que el trip rating, ¿cierto? O esa calificación del viaje, pues va a estar muy relacionada con los promedios de calificaciones, la variable que se observa allí. Y además de eso, pues lo que tiene que ver con el trip distance, ¿cierto? Que es como una de las variables independientes, pues en ese caso va a tener que estar relacionada justamente con la simulación de la variable de duración esperada del viaje. Bueno, en relación con el modelo, ¿cierto? Es un modelo que busca justamente explicar las calificaciones del viaje en función de tres variables: el número de conductores, la distancia del viaje y esas membresías o tipos de membresía de quien toma el viaje, ¿no? En este caso, pues básicamente eso fue lo que se obtuvo después de la aplicación del modelo. El número de riders, ¿cierto? Y la distancia tiene un efecto positivo muy bajo en un caso y negativo en otro. Y básicamente aquí encontramos que esos no son, digamos, estas dos variables no son estadísticamente significativas sobre la calificación del viaje, pero lo que tiene que ver con los clientes Silver, esos, digamos, además de que es estadísticamente significativo, tienden a dar calificaciones ligeramente más altas. Y pues obviamente esa diferencia es significativa también por allí. Este modelo, pues se puede ver, el R cuadrado nos dice que es muy bajito, el R cuadrado ajustado también es bastante bajo, y en ese caso el error estándar residual, el RS, indica pues que esas predicciones están, pues digamos que también como no tan bien, teniendo en cuenta que el trip rating está entre una escala de 1 a 5, y pues que el error que nos está marcando ya a través del RS es de aproximadamente el 11% en ese rango que tenemos por allí. Bueno, profe, lo que tiene que ver con el diagnóstico de colinealidad de observaciones influyentes, esa matriz de correlación entre predictores, hay unas fuertes, por ejemplo, number of riders y number of drivers, la de el costo histórico del viaje y la duración esperada, y por ejemplo la de la distancia y el costo histórico del viaje. Las débiles, por ejemplo, acá entre la calificación y el número de pasajeros, en la calificación del viaje y la distancia, como son pequeñas. Entonces, básicamente, eso también, eso último, concuerda bastante bien con lo obtenido anteriormente, en la que básicamente en ese modelo de regresión esas variables eran, eh, digamos, tienen una poca significancia estadística, ¿cierto? Y además de eso, lo que tiene que ver con el gráfico de influencia o el de estudentizados versus el leverage, ahí podemos ver básicamente que nos permite detectar si hay observaciones que estén influyendo excesivamente en el modelo. Respecto a esto, pues podemos evidenciar básicamente que la distribución es bastante simétrica, ¿cierto? Alrededor del cero, están muy, digamos, como centrados alrededor de esto, lo que indica que no hay graves problemas de sesgos y que no hay acumulación tampoco hacia un lado, ¿cierto? En esta gráfica. Lo que tiene que ver es también la otra parte con el leverage, que es bajo, que es bastante uniforme en ese caso, que el máximo se observa en un valor muy pequeño que es 0.009, lo que indica pues básicamente que no hay observaciones extremas por allí, y pues puede indicar de cierta manera que tiene un conjunto de datos que también está como bastante balanceado. No hay outliers evidentes o puntos de alta influencia, pues digamos no se observan en ese caso en el eje Y valores que estén como
más de 2 o menos de 2 o más de 3 o menos de 3, ¿cierto? Y por tanto, pues digamos que no hay una combinación muy fuerte entre puntos con un leverage bastante alto y con un residuo bastante alto, ¿cierto? Eso ya diría, en otro caso, que hay observaciones completamente influyentes, en este caso pues no se tiene. Listo, profe. En relación con la evaluación de los supuestos del modelo, normalidad, eh, homocedasticidad e independencia de los residuos. Por ejemplo, para el caso de la normalidad, claramente se ve que en el caso del cucuplot, pues los residuos no tienen una distribución normal. La prueba de Shapiro-Wilk, el p-valor nos da exactamente, o digamos, cero, y por tanto se rechaza la hipótesis nula y no habría normalidad. En el caso de la homocedasticidad, a través de la prueba de Bruch-Pagan, ¿cierto? Se observa también que los p-valores que se tienen allí, pues son menores que 0.005, lo que indica que tenemos heterocelasticidad en ese caso. Aparte, en la gráfica que tenemos allí de residuos versus valores ajustados, nos deja ver una línea roja, ¿cierto? En toda la mitad, que es prácticamente plana, indica básicamente que hay una relación lineal, ¿cierto? Entre los valores ajustados y los residuos, y pues esto indica que hay una linealidad en el modelo. Además de eso, pues digamos que una cosa que es importante señalar y es cómo existen como unos grupitos, ¿cierto? Digamos como puntos muy agrupados por allí, franjas verticales, que quieren decir que hay una estructura repetitiva o agrupada en esas bandas verticales. Y pues esto indicaría, y tiene pues mucho sentido saber por qué, pues porque básicamente allí hay una variable categórica, ¿cierto? En ese caso que es la del Customer Loyalty o la de, digamos, esas membresías del cliente, pues que son tres, ¿cierto? La Silver, la Gold y la regular. Ahora, en relación con la independencia de los residuos, pues digamos que hay, eso es solo si los datos están ordenados temporalmente, pero pues en este caso no es así. La prueba de Durbin-Watson nos indican básicamente que hay un valor muy cercano a 2, por lo tanto, pues ahí tendríamos que no hay autocorrelación. Ahora, pues digamos que en términos de esas violaciones de esos modelos, de los supuestos del modelo, ¿cierto? Pues digamos que aquí se aplican varias transformaciones, una de Box-Cox y una logarítmica. Digamos, la idea o el objetivo de esas transformaciones es poder corregir la, digamos, que no sea normal, ¿cierto? O esa heterocelasticidad que veíamos antes. Entonces se aplicó la transformación logarítmica a la variable, digamos, dependiente, en este caso al trip rating, y pues básicamente después de hacer eso, ¿cierto? Esa transformación justamente por allí a esa variable dependiente, se observa que al aplicar nuevamente la prueba o el test de Bruch-Pagan, se observa que en este caso el p-valor ya es mayor a 0.005, no se rechaza la hipótesis nula y en este caso pues tenemos un modelo pues ya que tiene en ese caso homocedasticidad. Pero pues digamos que ahí el asunto es que el cucuplot, ¿cierto? Pues muestra que efectivamente continúa con la no normalidad en ese caso. Una cosa importante también aquí no se menciona acá es que se hizo pues un modelo robusto, pues básicamente que en ese caso minimiza el impacto de los outliers, pero pues digamos que eso ya se ha descartado en la diapositiva 3.2 en el gráfico de influencia, pues porque allí ya se ha mencionado que no existían esos outliers que fueran, digamos, como relevantes, ¿no? Por lo tanto, en este caso, ¿qué pasa? Se remedia la heterocelasticidad a través de esa transformación de la variable dependiente del triple rating. Listo, entonces aquí en relación con con el remuestreo, ¿cierto? Pues digamos a través del Bootstrap se hizo justamente ese remuestreo. Aquí se observa, digamos, como lo que se obtiene para, digamos, el modelo normal y luego con el remuestreo para los coeficientes de los otros modelos. Y pues básicamente se puede ver efectivamente que hay estabilidad en los estimadores, ¿cierto? Los intervalos de confianza del Bootstrap y los clásicos son casi idénticos como se pueden ver allí. Además de eso, esto implica pues que el modelo está bien estimado, pues que no hay grandes problemas de sesgo en ese caso, aunque pues digamos que el tema ahí es que no explica mucho pues porque el recuadrado es muy pequeño. En relación pues con los, digamos, los intervalos de confianza del Bootstrap, digamos, tienen digamos, como son muy aproximados a los de el modelo de mínimos cuadrados, ¿cierto? Y por tanto, pues digamos que hay algo bien relevante ahí, es que la violación de esos supuestos de no normalidad o heteroscedasticidad no afecta en ese caso la inferencia que hace el modelo. En relación con la robustez, pues digamos que hay una cosa muy relevante allí y es el hecho de que el Customer Loyalty Status en Silver, en esa categoría, básicamente es consistente,
¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es que en ese caso no contiene el cero por allí, pues obviamente se mantiene, ¿cierto? Siempre como con un p-valor también importante en dado caso en otros modelos que se pudieron ver y pues digamos que además de eso mantiene esa consistencia porque siempre está por allí presente e indica pues que también los clientes de Silver, de esa categoría, siempre tienen a cómo calificar mucho mejor, un poquito mejor los viajes. Bueno, la comparación de los modelos, entonces está el que digamos, tuvo la transformación logarítmica, el que tuvo justamente lo de Box-Cox y el que tiene que ver con el modelo robusto, ¿cierto? Entonces, basados en el A y C, se puede mencionar que el modelo con la transformación de la variable dependiente, en ese caso la logarítmica, muestra un mejor ajuste relativo, pero pues digamos que eso no es absoluto. ¿Por qué? Pues porque el R cuadrado y el R cuadrado ajustado nos dicen que efectivamente esos modelos no están prediciendo bien o pues digamos que lo que predicen esos valores son muy bajos, ¿cierto? El desempeño del modelo en ese caso a través de esas métricas nos indica que es muy bajo. Lo otro, ratificar el hecho de que el Customer Loyalty Status, el Silver, es consistente, ¿cierto? Es estable, se mantiene en ese caso. Además de eso, pues que los otros predictores, pues, digamos, no son como tan bastante buenos, no son buenos, no son robustos en ese caso, como para obviamente ayudar a explicar las calificaciones del viaje. Y pues, además de eso, lo que nos deja ver en ese caso es algo importante, ¿cierto? Puede ser estable el modelo. ¿Por qué? Porque los coeficientes, como vemos, no cambian con el muestreo en el bootstrap. En ese caso, además, pues su poder explicativo es que es bajo, ¿cierto? Pero una cosa muy importante, ya lo decíamos antes, es que el bootstrap muestra que, además de eso, a pesar de que se violen los supuestos de normalidad y de heterocedasticidad, ¿cierto? Pues eso no distorsiona o no cambia los resultados que obtiene el modelo. Y pues algo importante como para mencionar acá es que obviamente esas variables que se escogen no vayan a explicar en ese caso nada, ¿cierto? El modelo tiene un desempeño bajo y pues es necesario explicar o usar otro tipo de variables como la duración esperada del viaje, el costo, el tipo de vehículo o digamos la franja horaria en la que la persona hizo la reserva. Finalmente, profe, pues digamos que aquí se plantean las 7 conclusiones. El hecho de que obviamente se puede ser que uno de los factores más influyentes, estadísticamente significativo también, es la membresía Silver. El hecho de que, por ejemplo, la matriz de correlación nos ayudó también a identificar no solo, pues digamos que hay una correlación débil, sino además de eso también comparado con lo que se obtuvo en el modelo, es que trip distance, ¿cierto? Como variable independiente, no es significativa, ¿cierto? Entonces sería importante revisar esa variable dentro del modelo porque puede ser que también afecte el desempeño. Lo que se obtuvo, por ejemplo, en el gráfico de influencia, ¿cierto? Pues nuestros datos no muestran una influencia anormal, por ejemplo, no hay outliers, no hay puntos graves de alta influencia, entonces digamos que son unos datos que también están como muy bien balanceados por allí. Respecto a las transformaciones, pues básicamente se mantuvo el hecho de que esa categoría Silver es constante, ¿cierto? Siempre tiene una significancia estadística bastante alta y pues digamos en varios de los modelos que se ajustan. La quinta me parece importante, ya lo he mencionado varias veces, y es el hecho de que obviamente a pesar de que se violen los supuestos del modelo de normalidad y de heterocedasticidad, pues digamos que estos no distorsionan los resultados obtenidos por los modelos. Es pobre, ¿cierto? Esa predicción no es buena, es verdad, pero pues digamos que puede deberse justamente, como lo menciona la conclusión 7, a que se necesiten otras variables, a que se necesiten otros, digamos, consideraciones allí en relación, porque ya sabemos que el trip distance, ¿cierto? No está muy bien y pues digamos que es débil y además de eso pues tiene poca significancia estadística. Gracias, profe, y disculpe pues haberme pasado unos minutos.